Vamos a hablar un poquito de lo que fue Wicked for Good, en realidad la experiencia Wicked, que fue algo bastante único. En realidad mi experiencia particular. Yo no soy un tipo que ame los musicales, es más, yo normalmente detesto los musicales, es de las cosas que más me aburren. Creo que la primera vez que disfruté uno en el cine fue La La Land, como recién mencionabas en el corte. Es mi película favorita. No voy a hablar de esa película porque si hablo se larga a llover acá dentro del estudio y no tengo ganas en este momento. Pero es una peli que sí me sensibilizó en el sentido de decir, che, estoy abierto a otras opciones de película como lo son los musicales, que tiene una estructura muy disruptiva y diferente a lo que estamos acostumbrados, y es que de la nada los personajes en medio de la narrativa se pongan a cantar como si fuese algo natural y perfectamente normal dentro de ese mundo que están construyendo, que muy a diferencia de lo que puede ser una obra de teatro, en el cine es raro un poco de ver porque el mundo a su alrededor sigue perfectamente normal, mientras que ellos están bailando, cantando y después vuelven a la normalidad. El teatro rompe un poco esa idea, es como más establecido, uno va al teatro y hay un escenario y la idea y la percepción del espectador es decir, bueno, hay un musical, es un momento propio de lo que nos va a mostrar esta escena. Eso en el cine creo que es un poco distinto y es muy difícil de llevar a cabo, por eso también me resulta que los musicales no me suelen gustar. Como decía, La La Land a mí me convenció completamente, pero dije, esto es algo que pasa una sola vez en la vida y no se vuelve a repetir. Y el año pasado fuimos a ver Wicked 1. Yo fui de muy mal humor, de muy mala predisposición, la película duraba 3 horas. Yo dije, esto no me va a gustar para nada. Primero porque no me gusta el Mago de Oz, odio profundamente el Mago de Oz. Nunca empaticé con los personajes, con la idea tan básica. Cuando entro en la película, empecé a ver una especie de pseudo Harry Potter al principio, mezclado con Merlina, que estaba muy en esa onda justo cuando se estrena la película. Y yo dije, bueno, qué sé yo, zafa al menos la trama. Y a medida que avanzaba la película y avanzaban las canciones, y yo en un primer momento veía a Ariana Grande actuando como una especie de Barbie del universo que vimos en la película, y me chocaba un poco. Pero no sé en qué momento compré completamente todo lo que estaba viendo y empecé a disfrutarla al nivel de La La Land, que es mi película favorita. Y empecé a disfrutarla muchísimo. La película avanzaba y te contaban la historia de Elphaba, cómo en realidad había sido discriminada en el mundo de Oz. Y hasta este punto yo no sabía el origen de Wicked. Sino nosotros en realidad es una novela que se escribió en el año 95 que busca retratar la historia de la bruja malvada del oeste desde su perspectiva. Es decir, es un retelling de lo que sucedió en el Mago de Oz, y en vez de comprar la historia de Dorothy, que es la niña, nos dice que lo que nosotros vimos ahí, en realidad, es la visión que tienen todos los personajes que se encuentran en el mundo de Oz. Es decir, ellos conocen esa historia porque es la que se cuenta, es lo que llega a oídos de la gente. Entonces esa es la historia que se transmite. Y en la novela nos van a decir, bueno, no, mirá, en realidad hay un trasfondo mucho más oscuro, mucho más profundo, y que tiene que ver con un montón de cuestiones que quizá la peli no lo vamos a ver, porque la película es una adaptación de la obra de Broadway que sale en el 2003. Entonces tenemos, en los años 1900 sale por primera vez el Mago de Oz. En el 95, cuando se liberan los derechos, se hace la novela de Wicked. Y en el 2003 se adapta a un musical de Broadway, cosa que deja por fuera muchas cuestiones que tienen que ver con la política, con la religión, con un montón de críticas sociales que hace el autor. Vale destacar que el autor es homosexual y mucho de eso lo plasmó, pensemos en una novela de esa época, año 95, donde todavía no estaba tan aceptado, y eso se recorta en lo que es el musical del 2003 por estos mismos motivos. Claro. Y ya el año pasado llega a cines la adaptación de un retelling. Es una historia que está de alguna forma muy manoseada. Licuadísima. Claro. Pero la historia... Un teléfono descompuesto de aquello. Sí, pero no, porque claro, justamente... Que salió muy bien. Sí, excelente. La historia que nosotros vemos en Wicked es en realidad parte de una especie, si lo vemos desde el punto de vista cinematográfico, canónico al Mago de Oz. Pero el Mago de Oz es esto que yo les digo, es esta versión que le llega a la gente, es decir, al pueblo.
Y Wicked es la historia real, de alguna forma. Es decir, es lo que pasa tras bambalinas. Al Mago de Oz de 1939, Sí, la primera película. Sí, la de Judy Garland. Entonces, cuando yo empiezo a ver la película, empiezo a descubrir matices mucho más amplios de lo que nos presentaba el Mago de Oz, que es una historia simple: es este es malo, este es bueno, tenés que llegar hasta acá, el que está acá te dice este es malo y tenés que traerme algo de él para demostrarme que lo derrotaste y yo te devuelvo a tu casa. Es punto A, punto B, bueno o malo, y ya está. Es una historia muy simple, muy para chicos. Y cuando empecé a ver Wicked dije, esto está hablando de algo serio, nos plantea la historia que dentro del mundo de Oz, Elfa es la única que es de esa tonalidad, que es verde, es discriminada. Termina en la escuela de Giz, en donde busca de alguna forma aprender a descubrir sus poderes mágicos. Tiene que compartir habitación con Glinda, que es, como digo, este estereotipo de chica rubia y tonta. En un momento parece que estamos viendo... no Barbie, la de la abogada. Legalmente rubia. Legalmente rubia, con gracias. No me sí, qué peliculón. Es muy ese personaje. Y ves cómo es el encuentro de dos mundos. Y cómo en un punto de la discriminación se pasa una amistad muy fuerte, un lazo muy duradero. Lo que nos lleva a la figura de Oz, que Oz, como nos mostró la película El Mago de Oz, en el 39, es en realidad alguien que está mintiéndole a la población. No es un mago real, es alguien que es un mago de nuestra tierra. Es decir, alguien que hace fantasía y le hace creer a la gente que es mago. Entonces esta reversión te hace descubrir que todo lo que viven los personajes es una mentira, y la única que quiere destapar la verdad es Elphaba. Es la imposición ante la discriminación, ante todo lo que está sucediendo con los animales, porque Elphaba se pone al lado de los animales, y es lo que le explican es que en ese mundo los animales hablan y comparten espacio con las personas. Bueno, cuando llega Oz dice, tenemos que buscar un enemigo común para unificar el reino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner ese enemigo común los animales que hablan, y los vamos a volver animales salvajes. Entonces, el personaje de Elphaba empatiza con estos y dice, lo que se está haciendo está mal y tiene que detenerse. Es la única que alza la voz. El momento final de la primera película, cuando se canta Defying Gravity, que al igual que en la obra de Broadway es el quiebre del primer acto, en realidad es un acto de liberación, y es decir, yo me voy a plantar ante el sistema, ante el status quo, ante lo establecido, más allá de que esté solo en contra de todo, porque es lo que verdaderamente es correcto, es lo que defiendo, y es defender los ideales a pesar de quedarte sin amigos, a pesar de estar en contra de absolutamente todo el mundo. Cuestión, cuando entro en toda esta historia y todo este lore que estoy contando, y llega el final de Defying Gravity, yo me pongo a llorar en el cine. Termina la película, es la primera vez en mi vida que me paro y aplaudo con ganas en el cine. Como un estúpido igual, porque obviamente es una pantalla de cine, no es el teatro de Broadway, no es que los actores van a sentir tu aplauso, pero sí es de las pocas veces que me ha pasado de que eso que está en la pantalla traspasó de alguna forma y llegó no solo a oídos, sino a sentimiento. Eso de escuchar la canción y que la piel se ponga de gallina y se ericen los pelos, y que yo dije, bueno, pará, por esto me pasó en el cine, la volví a ver en la tele en mi casa y me vuelve a pasar exactamente lo mismo, habla de una calidad increíble por parte de la actriz Cynthia Erivo, que no solo hizo las canciones, sino que realizó todo en vivo. Es decir, el momento que se filme lo que nosotros estamos viendo es lo que está pasando en el set. Es maravilloso. Después lo replicaron para un especial de HBO, lo volvieron a hacer y demostraron que esto es en vivo, que es increíble. Lo hicieron también en los Oscar. En los Oscar también recrearon es espectacular. Y bueno, esta segunda entrega nos va a concluir la historia de lo que es lo que quedó, y va a ser una especie de precuela, intercuela y secuela del Mago de Oz. Es decir, van a haber partes que suceden antes de que Dorothy llegue a lo que es la Tierra de Oz. Va a haber momentos que están entre medio de la historia. Donde secuela. Claro, la intercuela, y después de la secuela es cuando ya finaliza. Tenemos una especie de epílogo a la historia. Para los que son fanáticos de la obra El Mago de Oz, va a tener muchísimas referencias, muchísimos plot twists, que para mí ese es el fuerte de esta película. No tiene la espectacularidad y la explosión de la 1 porque termina en una nota muy alta.
y esta por ahí lo que uno va a escuchar, y es lo que te escuchaba decir hoy en la cassette, es que la 1 es más espectacular y esta quizá es muy buena película, pero no llega al nivel de la 1. Yo creo que lo que no llega es en espectacularidad, pero en cuanto a lo que es trama, desarrolla muchísimo más a los personajes, le da muchísimos matices a todos, mucha más profundidad, hace que todo esté relacionado a Elphaba, entonces termina de conectar con todos los puntos que veíamos en el Mago de Oz, y lo que logra, a final de cuentas, es cerrar una historia, y es como decir, bueno, completé un rompecabezas de lo que a mí me habían presentado en el 39, ahora en el año 2025, con efectos Eso es una buenos, locura. calidad, y poco CGI también. y el hecho de sentir que es todo parte de una misma historia. No es que es un retelling, porque acá, y es quizá lo que diferencia la novela y lo que logró la adaptación, es que es todo parte de un mismo universo, y lo único que nosotros estamos viendo es la parte de detrás. Es decir, no vemos el camino de Dorothy, una niña que su entendimiento de la vida va a ser muy acotado y tiene que ver con lo que nos viven diciendo de los buenos y los malos, sino que acá nos van a decir, bueno, mirá, hay una trama adulta, pasa algo, tiene que ver con una búsqueda más profunda de los personajes. La verdad es una peli que disfruté muchísimo. Yo la 2 salí completamente encantado. Creo que es un cierre perfecto para lo que es la historia que nos plantearon la 1. Obviamente es la adaptación de lo de Broadway, pero bueno, acá en tierras argentinas me parece que no se disfruta tanto a ese nivel como vemos quizá en Estados Unidos, y tiene que ver con una cultura del teatro de Broadway de allá que todo el mundo lo fue a ver, todo el mundo conoce. Yo la verdad es que conocí Defying Gravity por Glee, pero no es algo que acá haya llegado. Ojalá en algún momento se dé y haga una presentación, que algún estudio ponga plata y diga, bueno, lo llevamos a todo el mundo, una gira de lo que es la obra de Wicked, porque para mí es algo fantástico y es un antes y un después en la historia del cine. Igual también el teatro musical argentino O está hagan, adaptando claro, mucho. o hagan su propia adaptación acá, en Argentina. En España creo que en España se hizo, y en México también. Malévolo.